Hola, buen día. Antes de que demos inicio y sigamos escuchando, quiero pedirte que hagas algo por mí. Sí, un favor por mí. Dale like a este video porque lo que voy a contarte el día de hoy puede cambiar radicalmente la vida de tu hijo, de tu familia y la tuya propia. Voy a revelarte un secreto clínico, algo que la mayoría de los padres está haciendo sin darse cuenta y que está empeorando los síntomas del TDAH en sus hijos. Exactamente qué es. ¿Te has sentido frustrada porque tu hijo no te escucha, no termina sus tareas o parece estar en otro mundo mientras le hablas? Quiero decirte que no estás solo en esto. A partir de ahora va a acudir todo lo que creías saber sobre el TDAH. Ahora sí, vamos, respira hondo. Lo que estamos a punto de escuchar puede incomodarte, puede hacerte sentir culpable, pero te pido algo, no te juzgues. Todas las mamás, todos los papás, queremos lo mejor para nuestros hijos. El problema es que a veces con las mejores intenciones del mundo tomamos decisiones que terminan haciendo más daño que bien. Y eso es precisamente lo que sucede con el TDAH. Hay errores sutiles, invisibles, que van mirando, ¿no? Que van bajando la autoestima de tu hijo, la van fragmentando su capacidad de concentración y agravando los síntomas que tanto te preocupan. Lo sé porque lo he visto una y otra vez en consulta. Y bueno, vamos a hablar de una madre agotada, desesperada, diciendo que su hijo no mejora a pesar de estar medicado, de ir a terapia, de tener adaptaciones en el colegio. Y cuando empiezo a indagar, a preguntar sobre el día en casa, sobre cómo le hablan, qué esperan de él, cómo reaccionan ante sus errores, ahí está el error, silencioso, persistente, destructor. Déjame contarte eh, sobre, déjame contarte eh, sobre esta pequeña, ¿no? Le vamos a llamar Leonor. Leonor tenía 7 años. Cuando su mamá María estaba al borde del colapso, dijo textualmente: ya no sé qué hacer. La medicación no funciona, la maestra me llama todos los días. Leonor no se concentra, no termina nada, vive en su mundo. Y le pregunté: ¿cómo era un día típico en casa, María? Y empezó a describir: bueno, por la mañana es un caos. Le digo que se levante y no me hace caso, tengo que repetírselo 10 veces. Luego el desayuno se distrae con cualquier cosa. La regaño, le digo que se apure, después la tarea. Ahí es peor. Se sienta pero no hace nada. La miro y le digo: Leonor, concéntrate, por favor. No puede ser que no termines nunca nada. Y así se seguía todo el día, una letanía de órdenes, de regaños, frustraciones. María estaba convencida de que Leonor era el problema, pero el problema no era Leonor, el problema era cómo su mamá estaba gestionando el TDAH de su hija. Y acá viene la revelación que te prometí. ¿Quieres saber cuál es el error más grande que cometen los padres con hijos con TDAH? No es la falta de amor, no es la negligencia, es algo mucho más sutil y paradójicamente nace del amor y la preocupación. Es esto: repetir constantemente las instrucciones, recordarles sus fracasos y etiquetarlos con sus síntomas, ¿sí? Lo escuchaste bien. Cada vez que le dices a tu hijo: no te concentras, siempre te olvidas, eres un desastre, estás reforzando con su cerebro la identidad de alguien que no puede. Cada vez que te repites una instrucción 10 veces porque no la siguió la primera, estás entrenando su cerebro para que no preste atención hasta la 10ª. Y cada vez que te enfocas en lo que hace mal, en lugar de reconocer lo que hace bien, estás derrotando su autoestima y su capacidad de autorregulación. Déjame explicarte esto desde la neurociencia, porque no es porque lo diga Lilian,
porque es fundamental que entiendas qué está pasando en el cerebro de tu hijo. El TDAH, como probablemente ya sabes, tiene que ver con una disfunción en el sistema ejecutivo del cerebro, específicamente en la corteza prefrontal. Esta área es la responsable de planificar, organizarse, inhibir impulsos, mantener la atención en un niño con TDAH. Esta zona no funciona de manera óptima, pero aquí viene lo interesante. El cerebro es neuroplástico. ¿Qué significa? Que puede cambiar, puede crear nuevas conexiones, puede aprender nuevas formas de funcionar, pero si le damos las condiciones adecuadas. Y estas condiciones no incluyen el estrés crónico, la frustración constante y la sensación de fracaso permanente. Porque cuando un niño con TDAH vive en un ambiente donde todo lo que escucha es no puedes, no te concentras, eres un desastre, su cerebro entra en modo supervivencia. Se activa la amígdala, que es el centro del miedo y la ansiedad. Y cuando la amígdala está activada, la corteza prefrontal se desconecta. Es decir, justo la parte del cerebro que necesitamos que funcione mejor se apaga. Es como intentar encender la lámpara mientras cortas la electricidad. No tiene sentido, volvamos a Leonor. Cuando empecé a trabajar con María, lo primero que hice fue pedirle que dejara de repetir las instrucciones. María, de ahora en adelante vas a decirle las cosas una sola vez. Y en lugar de gritarle desde la cocina, perdón, tengo tos. Vas a acercarte a ella, vas a esperar a que te mire a los ojos y recién ahí le vas a hablar con calma, con claridad. Y si no lo hace, la secuencia es automática. No hay sermón, no hay drama, solo la consecuencia que acordaron previamente. María me miró como si le hubiera pedido que escalara una montaña. Pero si no le repito, no hace nada. Exactamente, le dije, no hace nada porque sabe que vas a repetirle. Su cerebro aprendió que no necesita prestar atención la primera vez. Estás reforzando justo lo que quieres eliminar. Tardó unas semanas, pero María empezó a cambiar. Y la pequeña Leonor también. No, de la noche a la mañana, claro que no, pero poco a poco. Y lo más asombroso fue ver cómo la relación entre ellas empezó a sanar. Porque cuando dejas de ser la mamá que regaña todo el día, te puedes volver la mamá que abraza, que juega, que ríe. Ahora bien, sé que estás pensando, Lilian, pero es que mi hijo realmente no se concentra, realmente se le olvida todo. ¿Cómo no voy a decírselo? Y tienes razón. Tu hijo tiene TDAH, tiene dificultades reales, pero la pregunta no es si tiene esas dificultades. La pregunta es, ¿cómo vas a ayudarlo a manejarlas? Porque hay dos caminos. Uno es el camino de etiquetarlo y la frustración. Eres distraído, eres olvidadizo, eres desorganizado. Este camino lleva a que tu hijo internalice esas etiquetas, que crea una personalidad, ¿no? Y que se identifique con ellas. Soy así, no puedo cambiar, soy un desastre. Y cuando un niño cree eso de sí mismo, deja de intentar. ¿Para qué esforzarme si igual no va a funcionar? El otro camino es el camino de la enseñanza y el empoderamiento. Sé que te cuesta concentrarte, pero vamos a encontrar estrategias juntos. Vamos a probar con un temporizador. Vamos a dividir la tarea en partes más pequeñas. Vamos a crear un sistema de recordatorios. Este camino lleva a que tu hijo aprenda que sí tiene desafíos, pero que estos desafíos pueden manejarse, que él no es el problema es algo que tiene, que con las herramientas adecuadas puede manejarlo. Quiero que entiendas algo fundamental. Cuando un niño crece rodeado de amor y aceptación, aprende con más facilidad, explora con confianza y afronta la vida con ilusión. El efecto no es un extra, es la base sobre la cual se construye todo lo demás. Y esto es especialmente cierto para un niño con TDAH que está recibiendo constantemente mensajes negativos del mundo exterior.
Sus compañeros le dicen que es raro, sus maestros le dicen que no presta atención, su propio cerebro le juega en contra. Necesita que su casa, su familia, sea un refugio, un lugar donde sepa que es amado, aceptado, valorado, incluso con sus dificultades, especialmente con sus dificultades, porque solo desde esa base segura puede empezar a desarrollar las estrategias que necesita para navegar un mundo que no está diseñado para él. Hablemos ahora de otro error común, la sobreestimulación. Vivimos en un mundo hiperestimulante, pantallas por todos lados, ay, hasta en los restaurantes, no lo puedo creer, ruido constante, actividades programadas de sol a sol, y para un niño con TDAH esto es como echar gasolina al fuego porque su cerebro ya tiene dificultades para filtrar estímulos, para decidir qué es importante y qué no. Y cuando le agregamos más y más estímulos, lo único que logramos es saturarlos. Es como intentar llenar un vaso que ya está lleno, se desborda. Y el desborde en un niño con TDAH se manifiesta con hiperactividad, impulsividad, berrinches. Y acá viene otra revelación clínica. Uno de los mejores regalos que le puedes dar a un niño con TDAH es el aburrimiento. Sí, leíste bien, el aburrimiento, porque en el aburrimiento el cerebro descansa, procesa, integra, aprende a autorregularse. Y esto es justo lo que necesita un cerebro con TDAH. Recuerdo a Mateo, ¿no? Un niño de 9 años que vino a consulta. Su mamá dijo: Mateo no paraba nunca, es como un trompo, no se sienta, no se queda quieto y cuando llega la noche está acelerado que no puede dormir. Y entonces le pregunté sobre la rutina de Mateo y no me sorprendió lo que escuché. Mateo se despierta, desayuna viendo dibujos en la tablet, va al colegio, sale del colegio y tiene fútbol, después vuelve a casa y juega videojuegos. Luego cena, viendo la televisión y antes de dormir, acostado, agarra su tablet. No había ni un solo momento en el día donde su cerebro pudiera descansar. Y entonces a la mamá se le dan las siguientes sugerencias durante 2 semanas, que va a eliminar todas las pantallas después del colegio, nada de tablet, nada de televisión, nada de videojuegos. Pero Lilian, ¿y qué va a hacer, no? Dice, casi angustiada. Va a aburrirse, le dije. Y eso es exactamente lo que necesita. La mamá acepta con dudas y las primeras 48 horas fueron duras. Mateo no sabía qué hacer consigo mismo, se quejaba, lloraba, pedía la tablet, pero Claudia se mantuvo firme y algo mágico empezó a suceder. El pequeño empezó a jugar con cajas de cartón, con piedras del jardín, con su perro. Su cerebro, liberado de la sobreestimulación constante, empezó a regularse y a la semana la mamá, en su consulta llorando, menciona: por fin se sentó a dibujar solo, sin que nadie le dijera, y estuvo 1 hora dibujando, 1 hora expresaba, no lo podía creer. Esa es la magia de darle espacio al cerebro para que haga lo que sabe hacer, regularse. Otro error que veo todo el tiempo, la falta de rutinas claras y consistentes. Sé que suena obvio, todo el mundo habla de las rutinas, pero déjame decirte algo, la mayoría de las familias no tienen rutinas reales, tienen intenciones de rutina, tienen horarios aproximados, tienen ideas vagas de cómo deberían de ser las cosas, pero no tienen rutinas consistentes, predecibles, que se sigan día tras día. Y para un niño con TDAH esto es un desastre porque su cerebro necesita estructura externa al carecer de una estructura interna. Piensa
perdón, piensa en la rutina como en un andamio de un edificio. Sin el andamio, el edificio se cae. Con el andamio puede sostenerse mientras se construye. Eventualmente, cuando el edificio está terminado, el andamio se puede sacar, pero mientras tanto, absolutamente esencial, lo mismo pasa con un niño de TDAH. Su corteza prefrontal, ese sistema ejecutivo que mencioné antes, está en construcción. Necesita el andamio de las rutinas para poder funcionar. Y no cualquier rutina, necesita rutinas visuales, tangibles, que pueda ver y seguir sin tener que depender de su memoria de trabajo que sabemos que es deficiente. Muy bien, entonces hablemos de otra pequeña, Valentina, una niña de 8 años. Cada mañana era una batalla campal. Su mamá Andy terminaba gritando, Valeria terminaba llorando y ambas llegaban al colegio exhaustas y frustradas. Le pedía a Andy, a su mamá, que creara una rutina visual para Valeria. Compramos un pizarrón, lo colgaron en su habitación y juntas dibujaron cada paso de la rutina matutina. Levantarse, ir al baño, lavarse la cara, los dientes, vestirse, desayunar, poner la mochila, cada paso con un dibujo simple y junto a cada paso un cuadrito. Marca cuando lo hayas completado la rutina. La primera mañana la mamá me confesó que no tenía mucha fe, pero pasó una sorpresa. La pequeña se levantó, miró a su pizarrón y empezó a seguir los pasos uno por uno, sin que nadie le dijera nada, porque su cerebro no tenía que recordar que seguía. Estaba ahí en el pizarrón, visible, claro, predecible, y cada vez que completaba un paso, marcaba el cuadrito. Ese pequeño acto de marcar el cuadrito le daba una sensación de logro, de control, y eso, mamá, es oro puro para un niño con TDAH que está acostumbrado a sentir que todo se le escapa en las manos. ¿Sabes qué más agrava el TDAH? La falta de una buena alimentación. ¿Sí? Estamos hablando bien. Eh, Hay que preguntarnos cómo es nuestra alimentación. ¿Cómo es que nosotros em, nos estamos alimentando? ¿Sí? Y no estoy hablándote que le quites el azúcar a tu hijo, ¿no? 100%. Entonces, la alimentación, sí, ya sé que estás pensando, ay, Lilian, no me digas que ahora tengo que preocuparme por la comida también. Y mira, no te voy a mentir, la alimentación importa, pero no de la manera que la mayoría piensa. No estoy hablando de dietas milagrosas o de eliminar el azúcar por completo o de volverse todos veganos. Estoy hablando de algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más profundo. Estoy hablando de la estabilidad del azúcar en sangre, porque cuando los niveles de glucosa suben y bajan como una montaña rusa, el cerebro sufre. Y un cerebro con TDAH que ya está luchando por regularse sufre el doble. Déjame explicarte esto. Cuando comes algo con mucho azúcar o carbohidratos simples, tu glucosa sube rápido. El páncreas libera insulina para bajar esa glucosa y de repente la glucosa baja demasiado, hipoglucemia reactiva, y cuando el cerebro no tiene suficiente glucosa, ¿qué pasa? Irritabilidad, falta de concentración, impulsividad, hiperactividad, todos los síntomas del TDAH amplificados. Es como si le echaras leña al fuego, ¿no? Entonces, vamos a hablar de una pequeña. Esta pequeña tenía mañanas terribles. Su mamá decía que la pequeña se despertaba bien, pero a media mañana en el colegio se volvía inmanejable, irritable, impulsiva, no podía concentrarse. Y le pregunté qué desayunaba. La mamá contesta, desayuna cereal con leche, me dijo, y un jugo de naranja. Ahí estaba el problema, cereal azucarado, leche con azúcar, estas lechitas de fresa, chocolate, unicornio, que no sé qué tanto le ponen.
Entonces, jugo con azúcar, esto es un tsunami de glucosa que subía rápido y bajaba más rápido aún. Le sugerí que cambiara el desayuno a huevos revueltos, por ejemplo, aguacate, una tostada, proteína, grasas saludables, carbohidratos complejos, glucosa estable. La mamá lo intentó, aunque con dudas, y a la semana que tuvimos su siguiente sesión, entonces no lo puedo creer, dice, está mucho más tranquila en el colegio. La maestra me pregunta si se cambió la medicación. No cambió la medicación, cambió el desayuno y con eso cambió la estabilidad de glucosa en el cerebro de Lucía. Y eso, mi querida mamá, hizo toda la diferencia. No estoy diciendo que la alimentación va a curar el TDAH, no lo hará, pero puede mejorar o empeorar los síntomas. Y si puedes hacer algo tan simple como cambiar el desayuno para tu hijo, tenga un mejor día, ¿por qué no hacerlo? Ahora vamos a tocar un tema que sé que te va a doler, pero necesito que lo escuches porque es importante y con esto cerramos. Esto, muchas veces sin darnos cuenta, proyectamos nuestra propia ansiedad, nuestra propia frustración, nuestra propia necesidad de control sobre nuestros hijos. Y esto no es especialmente dañino para un niño con TDAH porque ya tiene suficiente con manejar su propio cerebro caótico. No necesita cargar también con nuestra ansiedad, con nuestros propios problemas personales. Y entonces, aquí te voy a pedir que analices cómo estás tú de forma personal, en tu vida profesional, en tu vida amorosa, para que tú analices qué le estás dejando de herencia y qué estás proyectando en tus hijos. Y si tú trabajas en tu propia persona, vas a ser una persona más tranquila, menos hiperactiva, menos ansiosa, porque todo eso, déjame decirte, que se lo depositas a tus hijos. Y nos vemos entonces en una segunda clase. A mí me parece importante que esto que acabamos de hablar son muchas cosas que tú puedes trabajar, que te puedes llevar a casa y que puedes cambiar para tu hijo con TDAH. Nos vemos en la parte 2 y aprovecho para comentarte que preguntes sobre la parte 2 en el número de administración. Es la clase que sigue, sin antes haber trabajado lo que hablamos el día de hoy. Excelente día. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos pronto. Gracias.